Moisés, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Acá estoy leyendo un poco las noticias del fin de semana y veo que ha habido un viaje de Juan Manuel Urtubey y también de Sergio Uñac por la provincia de Mendoza, donde me parece que se han definido algunas líneas muy interesantes para todo este proceso de renovación del peronismo, ¿no? Sí, así es. Estuve en Mendoza, pero esto va a ser casi cotidiano, buscando lo que él dice, construir un peronismo competitivo que mire, que resuelva los problemas, digamos, estructurales principalmente, y que haga un planteo para el futuro más convincente que lo que estamos viendo, digamos. ¿Ha habido de alguna manera ahora distintas opciones en cuanto a la organización, el armado de la oposición? Y me parece que es interesante el planteo porque hay muchos críticos respecto de una unidad sin renovación que incluyera, por ejemplo, a la unidad ciudadana, y por el otro lado hay otros que sostienen la idea de que para que exista una renovación realmente hay que volver a las fuentes del peronismo y tratar de escuchar a la sociedad y proponerle un mensaje a tono con las exigencias y con los desafíos actuales, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, bueno, siempre generalmente se habla del problema de la unidad, pero la unidad es una unidad tal vez doctrinaria, pero la unidad esencial en este proceso es una unidad que diga específicamente qué es lo que vamos a hacer en el futuro, porque entiende que se dice que se está bien, pero la sensación es de que está mal, las variables no dicen eso. Entonces, concretamente hay que proponer una agenda en donde, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En ese sentido, digamos, creo que lo más coherente que se puede decir es hacer un peronismo que dé respuesta a los problemas esenciales, no a las causas, digamos, sino a los problemas esenciales que tiene nuestro país, y desde esa perspectiva construyamos, digamos. Ahora un detalle que siempre lo resalto yo: el proceso de unidad dentro de las provincias es diferente, es un proceso diferente al proceso de unidad del peronismo en el ámbito nacional, porque las leyes están a derecha así. Es decir, el proceso, por ejemplo, el peronismo dividido en provincia de Buenos Aires seguramente pierde porque hay una sola elección, ¿sí? Así es. En cambio, el peronismo, si va con una o dos opciones en el ámbito nacional, es posible de que, bueno, en segundas vueltas se une, porque las leyes están hechas para que eso se una de esa manera. Y se competirá en las pasos, ¿no es cierto?, el pensamiento de cada uno y la acción de cada uno, de cada corriente, ¿no? ¿Cómo pensás? Porque en realidad uno ve que todavía, si bien los intendentes han tomado cierto protagonismo, en la última elección del año pasado hemos visto su falta de disposición a tomar distancias respecto de la unidad ciudadana, incluso rompiendo con el propio PJ, ¿no? En el caso de este armado y de esta gran interna que vos señalabas en el marco de las PASO, ¿vos pensás que existe la posibilidad de que este armado, dejando afuera a unidad ciudadana, resulte atractivo y que los intendentes se animan a cortar este vínculo para tratar de reconstruir y recuperar el peronismo? Es que la unidad la hace el pueblo, no la hacen los votos, para hacerlo más concretamente. Vos, como al haber paso, si vos realmente querés la unidad, ¿no es cierto?, hacerse los dos frentes y competir, digamos, o competir en el frente y hacer la unidad. No hay una unidad, digamos, nos juntemos todos y pongamos uno, digamos, del dedo, ¿se entiende? Sí, Lo que estoy diciendo es que el sistema político te posibilita de que democráticamente la oposición confluya. En las provincias se lo hace de una manera y nacionalmente se hará de otra manera. Claro. Voy a analizar las provincias que ganaron, justamente, que es lo que hicieron, digamos, confluyeron en una unidad, con las diferencias.
y lograron ganar la provincia, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Es decir que también en los lugares donde hay paso, porque hay lugares donde no hay paso en las provincias, digamos. Sí. Sí. Pero en las provincias, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, hay paso. Y entonces es posible un proceso de unidad, pero democrática, digamos. Uno tiene una propuesta y otro tiene otra propuesta, digamos. ¿Se entiende? Y en eso pesan justamente los dirigentes y la intendencia, ¿no? En ese proceso, digamos. Hasta las elecciones del año pasado aparecía Juan Manuel como una alternativa presidenciable muy sólida. Después los resultados, a partir justamente de estas fracturas que vos señalás, de alguna manera bajaron esas expectativas y ahora lo vemos orientado a un armado del peronismo federal. Y también me parece que asumió un discurso más crítico respecto del gobierno nacional, ¿no? Sí, más que es decir, nosotros lo que sostenemos, primero te respondo, digamos, creo que lo que sostiene, digamos, no pongamos un líder y pretendamos de que todos sigan a ese líder, porque no va a suceder eso, hace falta una discusión horizontal con los gobernadores, ¿sí? Esencialmente los intendentes. Para decirlo en términos sociológicos, creo que los sujetos de la historia en este proceso son los gobernadores. Así es. ¿Sí? Entonces, eso es importante, es importante que lo construyan entre todos, digamos, ¿sí? Ahora, lo que vos me decías, él tiene la predisposición de decir, bueno, si armamos algo competitivo, es interesante que él sea el candidato. Creo que si uno mira el horizonte, él es el que con mayor representatividad o instalación está en el país, ¿no? Eso no decayó, digamos, en el país, digo, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que su discurso comienza a decir el futuro, porque quien debe hablar del futuro es aquel que quiere llegar a la gobernación. Y entonces cuando uno mira el futuro y analiza el presente, dice, no, las medidas que se está... Es decir, él tratan con la realidad, digamos. Tengo un ejemplo, digamos, un ejemplo muy claro, digamos, desde la economía. Uno dice, para el futuro tiene que haber un sistema financiero que tenga una tasa acorde para la competitividad. Así ¿no es. cierto? Tiene que haber un sistema impositivo acorde también para la productividad, ¿no es cierto? Y bueno, y tiene que haber un sistema de comercialización que son las bases de un sistema económico que sea compatible con el crecimiento del país. Y bueno, y uno mira el presente y la verdad que no lo encuentra. Ahora, si uno encontraría en esos principios, digamos, las medidas que van a cambiar esa situación, no, y al revés, uno encuentra las medidas de que van a profundizar esa problemática, ¿se entiende? Entonces la gente comienza a decir eso, más que cambiar, digamos, el discurso. Lo que estamos diciendo es de que, bueno, no tiene que ver con la realidad las medidas que se toman, ¿no? Sí, vos sabés que en realidad uno nota en el contacto con los militantes y demás, ¿no? La necesidad de encontrar respuestas y que esas respuestas no aparecen, ¿no? Hay como una presión, hay tensiones sociales, hay necesidades insatisfechas, hay preocupación por el futuro y de alguna manera lo que se ve aquí en Buenos Aires más que nada es la búsqueda de la unidad pero sin renovación, es decir, la búsqueda de un entendimiento entre figuras que han sido representativas en algún momento pero ahora quizá no lo son tanto y no hay convocatoria para estos espacios de este peronismo horizontal que se ha planteado o para el debate interno. Y me parece que por el contrario lo que está intentando hacer el peronismo federal, desde la lógica que lo decís vos, es tratar de insistir en esta convocatoria y dejar en un segundo orden a los nombres para privilegiar las propuestas. Claro, para privilegiar y hacer ver de que si no hacemos este conjunto de medidas es muy difícil. Es decir, vamos a llegar, por decirte una cosa, digamos, si seguimos con esta tasa de crecimiento de la deuda y del pago de la tasa de interés,
y bueno, es una bomba, digamos, ¿no? ¿Entendés? No, es decir, nos pongamos a pensar cómo resolvemos esto, ¿sí? Y eso se lo planteo en una visión de futuro, es decir, lo que te decía yo a vos, es decir, la economía, ¿no es cierto? Hay dos formas de mirar la economía, desde la distribución del ingreso o desde la cantidad de productos. Es una igualdad. Sí. La miremos desde la distribución del ingreso para decir si estamos bien o si estamos mal, ¿no? Yo he visto que han hecho... Sí, perdón. Sí. Continúa. Yo digo, bueno, cuando uno mira, es decir, por eso las palabras tienen tanto sentido, porque dicen, bueno, buscamos una política no de shock, no, el shock de inicio, si lo mirás desde la distribución del ingreso, ¿no es cierto? Si vos bajaste las retenciones, subiste la tasa de interés, qué sé yo, sube el déficit fiscal, la presión, es decir, si vos lo mirás, no sé, vos, el Perón decía mitad y mitad, ¿no? Así es, 50 y 50. Para los trabajadores, cuando en aquella época, cuando los trabajadores estaban integrados a la economía formal, ¿no? La mayoría, digo. Entonces, bueno, si uno lo mira así, realmente fue un shock terrible, digamos. Por eso el autor dice, lo peor ya pasó, pero ahora, digamos, ¿cómo hacemos, digamos? Porque no es sacarle a los que menos tienen una política de futuro, digamos, ¿no? Es muy contradictorio eso, digamos. Entonces, ir aclarando esos temas, lo mismo, digamos, en la discusión en el seno del peronismo, nosotros tenemos muchas diferencias con lo que es Unidad Ciudadana, digamos, por muchas cuestiones políticas, ¿no? Pero lo cierto es que perdió 3 veces, digamos, ¿no? Sí. Perdió en el 2013, perdió en el 2015 y perdió en el 2017. Entonces lo decimos elegantemente, si hacemos la misma cosa con la misma gente, vamos a volver a perder. ¿Por qué no vamos a perder? Es el camino exacto para perder, digamos, ¿no? Sí. Digo, no, y a esa derrota le tenés que sumar también otra en 2009, ¿no? Sí, claro. 4 veces, digamos. Pero bueno, son cosas que si uno no las pone en el tapete y no lo ve, principalmente en el tema del peronismo, digamos, porque es una definición, no sé si vos te acordás, en el 2009, sí, justamente Néstor Kirchner perdió porque hizo el Parque de la Victoria y quiso hacer, y lo dejó medio de lado al peronismo, ¿te acordás? Sí, claramente. ¿No es cierto? Y bueno, perdió y volvió él al PJ. Cristina no volvió más, ¿no es cierto? Moisés. Sí. Buenas tardes, Carla Chichure de Castro es mi nombre. En consonancia con lo que está usted manifestando, y le cuento, usted sabe que la provincia de Buenos Aires es una caja de resonancia en lo que es el peronismo para después replicarse en el sistema federal. Lo que se escucha aquí habitualmente, y también eso lo verá usted reflejado en las redes también, es la discordancia que tiene el peronista en cuanto a hablando justamente del gobernador Urtubey, de la poca crítica que ha tenido en estos 2 años hacia al presidente Macri, la gestión y la administración del presidente Macri, y sí, por ahí ha tenido más críticas para los que son cercanos al peronismo. Podría ser el sector de la doctora Kirchner, o por ahí el de Moyano, y lo que se le cuestiona básicamente es cómo va a ser el candidato de la oposición, cómo podría llegar a ser el candidato de la oposición por el peronismo, si no tiene absolutamente, en lo que hace a estos 2 últimos años, ninguna crítica ni desde la inflación, el ajuste, y le podría mencionar tantos temas. A ver, primero, nosotros somos peronistas, entonces decimos esto. Sin el peronismo, es decir, el peronismo solo no se puede. Sin el peronismo, imposible.
¿no es cierto? Ahora, no es como dice Alberto Fernández, que dice con Cristina sola no se puede, es la inversa, digamos. Tenemos una doctrina, ¿de acuerdo? Sí. Una doctrina, no una ideología, es una categoría conceptual más importante, digamos, es una doctrina. Es decir, lleva muchas veces varias ideologías. Ahora, los tiempos son necesarios, ¿sí? Si a Macri lo han votado, nosotros tenemos una concepción absolutamente distinta de Macri, ¿sí? Absolutamente distinta, porque somos peronistas, ¿sí? Ahora, si el pueblo lo ha votado, estamos esperando que el pueblo mismo diga y va expresando y se va expresando en el marco de las instituciones, ¿sí? Es decir, yo lo que veo sinceramente es de que si nosotros seguíamos, es decir, uno debe comprender la problemática del humilde, digamos, ¿sí? Ahora sí, pero estamos a un punto casi de quiebre institucional, ¿no? Eso es lo que dice el gobernador, es muy simple. Apreciemos, es decir, que la crítica social aparece en el voto, ¿sí? Porque estamos, y va a aparecer, y estamos en un marco democrático, digamos, ¿sí? Y yo creo, sinceramente, esto es mío, es que la crisis social o la conflictividad social se va a ir convirtiendo paulatinamente en una crisis, es decir, una expresión política, y aparecerán las posiciones políticas, digamos. La conflictividad social se va a transformar en conflictividad política, pero con una visión de futuro, no con una visión del hoy, digamos, ¿sí? Claro, porque Moisés, porque en realidad, digamos, a veces cuando se hacen estas críticas que están presentes en un sector de la militancia, sobre todo el más vinculado a los espacios de unidad ciudadana y demás, me parece que hay una cosa que no se tiene en cuenta, y es que había un sistema económico, social, colapsado, ¿no?, al momento de la transición. Pero, claro, uno está de acuerdo, digamos, está de acuerdo con la crítica social. Está de acuerdo, así es, digamos, ¿sí? El problema es de que todo político tiene que decir cómo la canalizamos políticamente en los tiempos políticos necesarios para que aparezca dentro de las instituciones, digamos, y ganemos las elecciones del 2019, ¿sí? Porque claro, vos tenés a contracara, digamos, la contracara es que hace 2 años, ¿no es cierto?, ganó Macri, digamos. Fíjate que la crisis, cómo la convirtió en crisis política desde un 24%, 26% también, ¿no es cierto?, de la primera vuelta. Sí. Y se la convirtió en una crítica política, la englobó y bueno, ganó. Por muy poquito, pero ganó. Bueno, la cuestión del político no es una cuestión únicamente de lo que sucede a grandes rasgos, digamos, ¿sí? Pero cierto que uno tiene que tomar como palabra, digamos, el pueblo votó a Macri, ¿sí? Y dice que va a hacer estas cosas. Nosotros creemos que no van a ocurrir muchas cosas. Para sintetizar todo hoy, un gran dirigente sabía decir lo siguiente: los pueblos cuando avanzan a lo desconocido, ¿sí? Bueno, parecía de que cambiar era lo que necesitaba, pero era lo desconocido Macri, y el pueblo lo votó. Pero resulta que a medida que va apareciendo, ¿no es cierto?, el pensamiento y las acciones, es re que te conocí ese pensamiento, ¿o no? Sí, yo creo que hay una... El pensamiento liberal, digamos, es recontra conocido, digamos. Claro. Es más viejo que el pensamiento de izquierda de Cristina, digamos, ¿sí? Sí, ya tenía además 2 mandatos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Macri, lo cual ya sabíamos más o menos cómo pensaba o cómo se manejaba, claro, ¿no? Entonces, hay una disyunción, no sé, una contradicción, digamos, ustedes vieron que la dirigencia es medio generosa, ganó y capaz que la volvió a ganar. Nosotros creemos que no va a ganar en la próxima elección, sí, pero porque, bueno, a medida que avance ese pensamiento, ¿no?, a medida que la gente vaya tomando conciencia
Sí, no es lo nuevo, no es lo desconocido, sino que es lo conocido en su mayor expresión. Digamos, no es lo mejor. Son dos, es el pasado confrontando con el pasado de alguna manera, ¿no? Así es. Así es. Porque vos ves que en realidad se dice que el conservadurismo es optimista y que en realidad genera ilusiones que no puede cumplir, y que por el otro lado la izquierda es pesimista y que plantea cuanto peor mejor por este desgaste, ¿no? Y en el medio creo que aparece la alternativa del peronismo, porque si lo vemos en términos concretos, la orientación que ha tenido en términos económicos el gobierno anterior, sobre todo de 2011 en adelante, ha sido claramente socialdemócrata más que peronista. Claro, el peronismo se fue transformando a medida que pasó el tiempo. Fue primero un movimiento social en el marco, fue distinto en el sentido que en el marco de la primera revolución industrial, digamos, donde aparecen la izquierda y la derecha, la burguesía y el proletariado, ¿no es cierto? En ese marco aparece el peronismo diciendo no, esa no es. Él plantea la comunidad organizada, el tercer alineamiento, los países no alineados. Bueno, ese es el peronismo, digamos. Hoy no es que eso está desactualizado en el sentido de que en su accionar, digamos, ¿sí? Sino que ese mundo que plantea Perón hoy existe. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, sucedieron una revolución industrial, la segunda revolución, la tercera y la cuarta revolución industrial, ¿no es cierto? Sí. Y en el mundo no hay tripolaridad como para plantear Perón, sino que hay multipolaridad. Así es. ¿Sí? Y digamos multicontinentalismo también. ¿Sí? Entonces ese mundo hay que interpretarlo, de lo contrario está bien, digamos, no es digamos el Estado peronista el que tenemos que articular, pero tenemos que tenemos que construir un Estado que interprete esta problemática y que nos insertemos a esta problemática en el mundo, digamos. Nadie está en desacuerdo de integrarse al mundo, pero ahora integrarse al mundo es integrarse en la multipolaridad, que eso con Perón no se lo permitieron, digamos, ¿no? Y además que la estructura social tiene poco que ver con la estructura social del momento del primer peronismo e incluso de los años 70, ¿no? Pero claro, yo creo tampoco tiene que ver, ¿no es cierto?, las instituciones financieras, la moneda, todo, digamos, sobre eso tenemos que dar cuenta, porque es imposible manejar este país si no damos cuenta de eso. Ahora, en ese marco, cuando uno mira a eso, en el marco de Mauricio Macri, y decimos, es demasiado viejo, ¿no? Realmente no hay que, decir, realmente políticamente no habría que criticarlo, hay que decir exactamente lo que queremos hacer de este Estado, digamos. Porque ni siquiera es neoliberal, ¿no? Este es el punto. Claro, porque ni siquiera las reglas del liberalismo están contempladas, ¿entiendes? No sé cómo ponerle, conservadurismo, qué sé yo. Pero, a ver, este sistema liberal capitalista, ¿no es cierto?, el pensamiento económico absolutamente liberal, ocurre, por ejemplo, lo que nos ocurre en la provincia. Tenemos 1.300 megavatios hora de producción, ¿no es cierto? Utilizamos 300 y 1.000 van a la distribución central y la luz es más cara acá. Así es. Es decir, ¿me entiendes? Es decir, esas cosas que tiene, digamos, que no son propias, es decir, es lo conservador, digamos, no es ni siquiera de liberal, digamos. Yo te voy a hacer una última pregunta porque ya tenemos que estar cerrando, y me parece que a veces lo que llega de Salta y de Urtubey son algunas declaraciones respecto al gobierno de Moyano, como bien señalaba aquí Carla, pero hay otras cosas que se desconocen y que me parecen muy interesantes, como los cambios que se han implementado a nivel educativo o bien las políticas de salud, ¿no? Sí, hay muchas cosas, pero para serte sintético, es que todos sabemos que no hay un sistema educativo, es decir, nacional. La currícula es nacional, la currícula está invertida. Yo te voy a poner un solo ejemplo. Te decía hace un rato de que el sistema educativo argentino
Es decir, el sistema se produjo en el mundo, ¿no es cierto?, 4 revoluciones industriales. ¿Sí? 4 revoluciones industriales y las 3 últimas fundadas especialmente en el código binario. Sí. Bueno, en el sistema nacional no existe, ¿sí? Ni tampoco una distribución del sistema educativo que responda a las necesidades de la zona, de cada una de las zonas. Por ejemplo, que se dé una tecnicatura en petróleo en el norte nuestro. ¿Sí? Así es. Eso no existe como planificación nacional. Bueno, nosotros avanzamos mucho sobre eso, pero pensamos que, bueno, que se lo puede hacer nacionalmente, digamos, si no, es imposible, si no hay una concepción política, ¿no es cierto?, es muy difícil, digamos, ¿no? Y te digo, en la ciencia humanística, decir, por aquella versión de que Perón salía en los libros, Perón y Evita, digamos, por eso decía yo que es el peronismo. El peronismo es una identidad cultural importante, la más importante del país, ¿no es cierto? La otra es de los radicales. Bueno, en las ciencias humanísticas nuestras, en el sistema de recorrido de las universidades, se estudian todos los mismos. Ahora, el cerebro argentino, la cultura política del argentino, no está. Así es. Es muy difícil, digamos. Lo cual, bueno, tenemos que te vamos a llamar de vuelta, porque en realidad hay un dato muy interesante, que es que la cultura es determinante para definir el futuro, pero sin embargo la mayoría de los partidos en sus listas no tienen referentes culturales. Pero lógicamente, si pasamos a la partidocracia, inmediatamente hicimos pedazos todos los partidos. ¿Sí? Así es. Fíjate vos, qué cosa terrible. Pero además, ¿no es cierto?, no definimos qué es el peronismo, qué es el radicalismo, qué es el conjunto de los partidos, es decir, se forman corrientes. Bueno, creo que esa es una discusión profunda, mucho más profunda, que ponerse a criticar. Yo creo que es un momento, lo decimos nosotros muchas veces, no es el momento de tener conciencia crítica nada más. Creo que la diferencia entre el mundo pasado y este es de que todo está en la capacidad creadora del hombre y su inteligencia. Así es. Bueno, Moisés, se nos fue el tiempo, lamentablemente. La verdad que estabas muy animada y muy interesante la entrevista, y te vamos a seguir molestando, y te agradecemos mucho por tu participación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos.